¿Cuáles son las posibilidades y los retos de la tecnología en el siglo XXI? Dos importantes muestras de arte, una vinculada al ámbito de lo sonoro y otra al mundo de las realidades virtuales, abordan esta cuestión. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer cómo es que los artistas reflexionan sobre el impacto de la tecnología en nuestra percepción de la realidad, en nuestras sensaciones sonoras e incluso en nuestra propia identidad cuando interactuamos en espacios virtuales. Luis Alvarado es investigador de arte sonoro en el Perú y a través de la muestra que ha planteado en el Museo de Arte Contemporáneo ha podido permitirnos un acercamiento a un arte inédito que ha encontrado en la tecnología a un especial aliado. Cuando uno hace una mirada retrospectiva de lo que ha habido en el arte sonoro, tanto en el Perú como en general históricamente a nivel internacional, el desarrollo tecnológico es siempre un punto de inflexión o un momento en el que cierto tipo de producción de obras se empieza a desarrollar. Por ejemplo, cuando aparecen los grabadores portátiles en los años 60, eso posibilita a mucha gente a poder hacer piezas digamos, experimentales, de música concreta, también de manera, si se quiere, casera, o hay pequeños altavoces que también se popularizan y todo eso permite que puedan producirse obras que incluyen ese tipo de tecnologías, ¿no? O sea, en la medida en que una tecnología se masifica, se populariza y es accesible, esta empieza a tener otras utilidades también, entra en un terreno de experimentación para un público muy grande. Y eso es lo que ha ocurrido, digamos, a partir del año 2000, con la revolución digital y la masificación de las laptops, de los sistemas de sonido bastante más, si se quiere, caseros, por así decirlo, pequeñas mixers o parlantes pequeños como los de con las computadoras, la masificación del Arduino, todo ese tipo de tecnologías son las que hacen posible que se empiece a hacer experimentos, ¿no?, con el sonido, y son las que han posibilitado el surgimiento de toda una cultura de lo que se conoce como escultura sonora o sound art. Digamos que los años 60, como decía, es el momento en el que aparece toda esta cultura del arte sonoro. Antes habían habido antecedentes, incluso hay antecedentes ancestrales, si se quiere, como el famoso caso del templo de Chavín, que tiene estos ductos subterráneos que generan unos sonidos dentro del espacio, digamos, central del templo. En el Perú, el momento en el que surge, si se quiere, este tipo de experimentación moderna, ya asociada al desarrollo tecnológico, a las grabaciones, a los sistemas de amplificación. Creo que las primeras experiencias son las que produce César Bolaños en el Instituto de Itela en los 60, que él construía sus propios sistemas de amplificación, sistemas automatizados para dirigir a sus orquestas, y hacía piezas con computadora, ¿no? Había toda una investigación muy fuerte dentro de la tecnología. Y por el otro lado estaba Francisco Mariotti, que es un artista que es quizás el pionero dentro del mundo de la escultura sonora en el Perú y en general internacionalmente, ¿no? Él presenta una serie de esculturas a fines de los años 60 y objetos lumínicos y sonoros. En Mariotti hay una pieza que se llama Rana, que es una escultura que es un software, en realidad es una pieza escultórica de metálica que incluye un software hecho para correrlo en una Commodore, una computadora de los años 80, ¿no? Y que es un software que genera un cambio permanente en un texto que uno introduce. Entonces
Hay un texto que él ha introducido que es un texto sobre una rana con una serie de comentarios también que tienen que ver con cosas sociales. Es un omnicornio, esto, Sebastián, y es una serie, pertenece a una serie de piezas que son como instrumentos imaginados, inventados por el propio Sebastián, que están a medio camino de ser una pieza escultórica, muy influidas por Duchamp, por la cosa cinética, óptica, ¿no? de dar vueltas, esta especie de rueda de bicicleta. Y a la vez son instrumentos que efectivamente reproducen o generan un sonido con el cual incluso uno podría hacer una composición, ¿no? Es algo a medio camino entre ser una especie de luthier y una especie de escultor surrealista. Es el vestido de parlantes de Pauchi Sasaki. Bueno, es una pieza que se activa también cuando uno se acerca, es un sensor simplemente, pero es una pieza que está compuesta por cerca de 100 parlantes pequeños que reproducen los sonidos que Pauchi desee, digamos, amplificar. Es un vestido literalmente de parlantes con un amplificador, es como llevar literalmente un parlante puesto, pero tiene esta forma anatómica muy estilizada, no muy femenina. Pauchi piensa en función, bueno, de una idea que ella ha tenido de qué sería si el cuerpo sonara, ¿no? Si uno pudiera vibrar de una manera musical, si quieres, o sónica. Y esta pieza trata de un poco de cumplir ese deseo. Esa es una pieza de Omar Lavalle que consiste en una frecuencia de sonido visualizada. Es como una manera de ver cómo reacciona una onda sonora en una especie de simulación 3D, ¿no? Y es eso, básicamente pertenece a una serie de trabajos de Omar que consisten en visualizar las ondas, los sonidos y que es una estrategia muy característica del mundo del arte sonoro, ¿no? La pieza de Gabriel Castillo es una pieza trabajada junto con un colectivo, Colmena Studios. Ellos han construido esta versión de esta máquina que le llaman ellos máquina poética. En realidad este trabajo ha sido un trabajo colaborativo entre Colmena Studio y Gabriel Castillo de Albardi. Y como es una colaboración han habido dos partes, ¿no? Una parte como electromecánica, ¿no? Una parte electrónica y también mecánica, y la otra parte es la parte de sensado, ¿no? Como has podido ver, hay sensores electromagnéticos, hay piezoeléctricos, hay también un inductor que sirve para distorsionar la imagen que se genera en el televisor a tubos. Uno de los estímulos era lograr una máquina poética, como es su título, ¿no? Y romper un poquito la idea de las máquinas en el sentido funcional, ¿no? De repente hacer una máquina que tenga que ver con discursos sonoros o de ruido, ¿no? Y eso es un poco peculiar, ¿no? En una máquina que genere ruido. Usualmente las máquinas tienden a más bien menguar el sonido, ¿no? A disminuirlo. La otra idea era de que también sonoramente se manifieste, pero a través de su propio mecanismo, ¿no? De su propia electrónica, ¿no? Por eso tenemos sensores de vibración, como los piezoeléctricos, y sensores de la electrónica, del electromagnetismo,
a través de unas espiras de cobre que funcionan como sensores electromagnéticos, ¿no? Por mi parte, yo estuve trabajando el tema de los sensores y la vibración de los objetos y cómo traducirlas en sonidos. Y bueno, nos conocimos trabajando en la Uni, en un diplomado de fabricación digital, en la Facultad de Arquitectura, en el Fab Lab Uni. Posteriormente decidimos formar Colmena, que es un estudio que compartimos con un escultor, Sebastián Quispe, y un pintor, Ginés Freycinet, donde nos hemos abocado básicamente a explorar nuevos conceptos, nuevas técnicas y basarnos en lo que nos interesa, que es explorar el sonido. Es básicamente un mecanismo que se asemeja al de una caja musical, donde tienes de alguna forma las secuencias predefinidas que las puedes alterar con los tornillos. Y aparte de eso tienes el tema de los sensores de sonido, que son unos piezos eléctricos que funcionan como micrófonos. Y bueno, todo este mecanismo cuando empieza a funcionar empieza a generar ruidos por las palancas que accionan los percusores. Y todos estos sonidos los hemos sintetizado o mezclado con estos aparatitos de acá, que son unas mezcladoras de audio, para poder amplificarlos. Entonces tú tienes la experiencia de la máquina en sí, del sonido que transmite, y a su vez de la imagen del sonido que podemos apreciar por la parte delantera, ¿no? Que es una pantalla que recibe los impulsos eléctricos del audio para poder transformarlos en señales visuales. Yo estaba viendo bastante los diseños de Leonardo da Vinci, que hizo muchas máquinas, instrumentos musicales, y básicamente eso fue bastante la inspiración para la forma general. Quería hacer ruido y que este ruido genere sensaciones en las personas, ¿no? Y que sea acompañado de movimiento del mismo mecanismo. Pero después de estar conversando largamente con mis otros compañeros, llegamos a la conclusión de que si todos aportábamos ideas diferentes, como los sensores de Luis, los inductores de Gabriel, queríamos lograr una máquina que juegue con los sentidos, ¿no? Que no sea visual, que auditiva y sobre todo que demos emociones en la gente. Curiosidad sobre todo, me da ganas de jugar con los diferentes valores que se le pueden poner a la máquina y lograr diferentes sonidos. El amplificador que posee la máquina, que está en la parte inferior, traduce todo lo que se sensa. Sensar es como poner en evidencia un fenómeno, por ejemplo, electromagnético, ¿no? Que no es usualmente percibible de repente como en una computadora o en una luminaria, ¿no? El sensor es un dispositivo que te permite amplificar esa señal, ¿no? Hacerla evidente, ¿no? Por los parlantes sale la transducción de ese sensado, ¿no? La transducción sale en otra energía, que es una energía acústica, ¿no? La energía de la máquina es una energía mecánica y electrónica, ¿no? Hay varias tarjetas que son de los circuitos, por ejemplo, el Arduino, está el Arduino ahí también, está un pequeño amplificador, está parte de la electrónica del televisor que desarmamos, ¿no?
José Ignacio López es profesor de arte sonoro en la Pontificia Universidad Católica. Él, a través de esta obra, nos está mostrando cómo es que el sonido no tiene que tener un parámetro establecido común y además tiene la virtud de mostrarnos cómo es que ha sido hecho, dado que sus circuitos se encuentran expuestos. Música normalmente, lo que tú escuchas en cualquier radio, sigue los parámetros de la armonía tradicional. Ahora, esos parámetros de la armonía tradicional, como te digo, desde el 1900 en adelante ya han sido declarados, no necesariamente obsoletos, pero no son la única opción. Entonces, lo que yo he generado con esta pieza es utilizar la electricidad para generar una especie de armonía fuera de la armonía tradicional. Es decir, cada uno de estos 4 circunferencias genera una frecuencia. Ahora, cada una de esas frecuencias es equivalente teóricamente a una nota, pero no necesariamente de las notas clásicas, sino a una nota que no existe, digamos, dentro de las frecuencias normales. Ahora, cuando combinas una serie de notas en el sistema tradicional, es decir, cuando tú agarras un piano y tocas ciertas notas y las unes, formas acordes, ¿no? Los acordes tradicionales, pero aquí lo que hacemos es formar un acorde que no existe. Y ahora, encima de formar un acorde que no existe, al unir todas estas notas, la electricidad, como podemos saber, especialmente en el Perú, no necesariamente es completamente rígida. Es decir, la electricidad va variando. Y cuando varía la electricidad, gracias a las maravillas de la electricidad, la nota o la frecuencia, el tono, como quieran llamarlo, varía también. Entonces este acorde es flexible y va movilizándose. También cuando la gente interactúa con esta pieza, porque lo que sucede es que la gente no puede evitar, tan pronto ve un botón, algo, se acerca, así le pongas la línea amarilla aquí abajo, no importa, igual la gente se acerca. Eso lo notamos en la inauguración. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente se acerca y empieza a jugar, y empieza a cambiar. Entonces genera otros acordes que tampoco existen, otras relaciones sonoras que no podríamos llamar ni armonía, ni acorde, pero que a mí me gustaría llamar armonías o acordes. Y por eso la pieza se llama Armonía 1. ¿No? Entonces aquí aplico la práctica del circuito clásico, básico, si quieres, analógico, comparado con el digital, con la mínima cantidad de materiales y con el mínimo gasto. Son 4 generadores de tono, cada generador de tono cuesta alrededor de 4 soles, costará todo el material, ¿no? Un circuito integrado te cuesta 70 centavos, y es parte de la idea también, ¿no? Que tú puedes fabricar generadores de tono, sintetizadores, efectos con materiales muy baratos, ¿no? Y también la opción de tomar el cemento como opción también es una opción que tiene que ver con eso, también tiene que ver con el consumo y las posibilidades de consumo, las posibilidades de utilizar materiales, etcétera. Es algo sencillísimo, ¿no? Cemento, arena fina, agua, ¿no? Materiales muy baratos, un tinte que es baratísimo también, y fabricado en mi casa. Entonces lo que hicimos es fabricamos estas circunferencias de cemento. Cuando no había secado, pusimos los clavos y luego dejamos que se seque. Si una vez secado, generamos esta especie de telaraña, ¿no? Y empezamos a amarrar las resistencias y los capacitores alrededor del espacio, formando un circuito libre en el espacio. Y la idea también es que estos materiales queden expuestos, ¿no? Ese es el valor del material en sí. ¿Puedes acercarte con el oído aquí? Uno piensa que el sonido pertenece a la música, primero que nada, y pertenece a la música, y junto con la música pertenece a la radio, pertenece a la televisión, pertenece al concierto en vivo, pero como que está completamente relegado de la cultura del arte. Y esto tiene que ver con que tuvimos, digamos, con el sonido mala suerte históricamente, y una cultura visual muy rápidamente tomó control del desarrollo de la tecnología sonora. Entonces la tecnología sonora quedó en un segundo plano. Y eso lo vemos en las facultades de comunicaciones, en los ambientes donde se estudia
audiovisual, por ejemplo, artes audiovisuales, en realidad es artes visuales con un poquito de audio. El audio es una especie de ayuda, pero no es un poder en sí. Entonces, de alguna forma, esto ayuda, las clases ayudan, los talleres ayudan, porque han pasado, no sé, en el caso de la música electrónica desde los años 50, en el caso de la revolución de arte sonoro desde el 1900, en realidad desde finales del 1800. Han pasado más de 100 años y es como que nunca nos enteramos y nos pasó de largo. La gente cuando toca en vivo ruido, toca con este tipo de cosas. Fabrican este tipo de cosas y las utilizan en una mesa normalmente, ¿no? Entonces, como te digo, tiene varias funciones. Por un lado, es una escultura, está en una pared, está colgada y genera sonido. Entonces, es una escultura sonora por definición básica, pero es una escultura sonora también interactiva, porque como te digo, la gente puede venir y puede mover las cosas, cambiar las frecuencias, subir los volúmenes, etcétera. Entonces, es también una pieza interactiva, pero por otro lado, es también la base de lo que normalmente es un instrumento en ciertas culturas sonoras, ¿no? En el ruidismo, en la música experimental, en la electrónica experimental y hasta en la electrónica tradicional. Estos mismos aparatos que vemos aquí se utilizan para construir sintetizadores, ¿no? Teclados, órganos eléctricos comunes y corrientes, entre comillas. Casi todas las compañías que fabricaban teclados digitales están hoy día fabricando teclados analógicos. Hay una moda brutal de este tema de lo analógico, y ese tema de lo analógico se basa ¿qué? En circuitos integrados, ¿no? Y todas las compañías están sacando teclados basados en esta tecnología, regresando a lo que de alguna forma se olvidó. Esto es normal, ¿no? Siempre hay una ola, ¿no? Donde se pone de moda los 80 de nuevo, se pone de moda los 60, se pone de moda y así, ¿no? Es un ciclo. Entonces ahorita estamos en un momento del ciclo en el cual hay que aprovechar para capturar y entender esta cultura un poco, ¿no? Acá. Aquí tengo dos muestras de registros hechos en el Cusco, específicamente en la selva del Cusco, donde podemos escuchar un ave muy particular de esa región, que allá la llaman Pusti, que es algo así como un cuervo silvestre, que tiene unos cantos muy particulares, casi electrónicos. Y tengo una composición también de paisajes sonoros sin intervención, que son de campanas, una misa en quechua y de pututus andinos, todos en el Valle Sagrado de los Incas y de comunidades de la altura del Valle Sagrado. La particularidad de estos audios que trato de dar en esta muestra, que no tiene ninguna intervención. El audio mismo es un arte. La única intervención que hay es el movimiento del micrófono, tratando de generar, digamos, una escucha particular. Por ejemplo, hacer panoramización en vivo, con el traveling mismo del micrófono. Trato de incluir a las personas que escuchen este audio fuera de su contexto, es decir, aquí, por ejemplo, en hacer la audición, que traten de entrar al mismo momento en el que se registró el audio, en este caso en el Valle Sagrado y en la selva del Cusco. Lo sonoro, lo táctil y lo visual es una preocupación en la obra de Álvaro Icaza, quien ha logrado expresarla en la obra sonora Transmisiones. La obra se llama Transmisiones, es una pieza que lo que intenta integrar es lo táctil, lo sonoro y lo visual. Hay un artefacto generador de sonido, el cual está detrás mío. Dentro hay un ventilador y una pequeña pieza de aluminio, la cual se mueve con el aire y ese sonido se transmite a unos parlantes que se encuentran detrás de las láminas de acero.
Las láminas se encuentran frente a una caja de resonancia, la cual reúne el sonido y hace que vibre la lámina de metal, creando la experiencia táctil, digamos. La experiencia sonora ya está presente y la experiencia visual se genera mediante el reflejo de la lámina de acero. El sonido, mediante sus ondas, al rebotar contra la plancha, genera esta vibración, genera movimiento. El encuentro sonoro entre el mundo prehispánico y el mundo moderno puede expresarse en esta pieza de Martín Jiménez y Manuel Larrea. En los dos sentidos, tanto en la parte escultórica como en la musical, es una obra en dos piezas, ¿no?, que conforman una sola cosa. Por un lado tenemos esta especie de pequeña huaca construida que alberga un parlante, un gran parlante de bajos, que nos trae estos sonidos de la tierra, sonidos que podríamos llamar ancestrales, ¿no?, que nos evocan a los primeros sonidos o la primera música que pudo tener estos territorios. Y en el otro lado tenemos esta pieza que es una especie de gigantesco, ya no diríamos microchip, sino macrochip, ¿no?, que representa este futuro incierto, ¿no?, el futuro medio apocalíptico hacia dónde iríamos si las máquinas tomaran el control, ¿no? Estudien inglés, el que no sabe inglés viene a sufrir. Es como si estuvieras en Perú, sin saber leer ni escribir. Parte de esta historia del arte sonoro se encuentra en una pieza que de alguna manera expresa lo que las conversaciones en redes sociales transmiten, en particular en la red social YouTube. Esa pieza se conoce como El Eterno Retorno y corresponde a José Luis Martinat. Todo bien, vamos progresando. A triunfar peruanos, somos el... Esta es una instalación sonora de 7 canales que se llama El Eterno Retorno. El guión de la pieza está basada en comentarios que yo he recolectado en YouTube, que es relacionado con la publicación de 3 canciones. Una es Cuando empiezas a envolver, de Pedro Suárez Vértiz. La otra canción es Todos vuelven, ahorita me olvidé el nombre del autor. Y Mi Perú, las canciones criollas. A partir esas canciones generan comentarios en YouTube y la gente se crean discusiones en los usuarios. ¿Cuántos quisieran regresar y ser felices en su patria? Pero mientras exista esa sarta de ladrones de cuello y corbata atornillados en el poder, dirigiéndola... Mucha de la gente son inmigrantes que están viviendo fuera de Perú y hablan sobre Perú, no solamente que extrañan su país, sino hablan por qué se fueron del país, por qué que quieren regresar, hablan de la comida, hablan de política. Entonces se crea toda una discusión bastante interesante que refleja muy bien no solamente la situación inmigrante que hubo mucho en los 80s y 90s, sino también la situación actual peruana en muchos aspectos, ¿no? Se habla de muchas cosas, desde la comida hasta política. Vuelvan a nuestra hermosa tierra. Y basado en esos comentarios, hice el guión para esta pieza que dura 25 minutos y que es algo parecido a una especie de un coro griego, ¿no?, en el cual tienes dos caracteres principales, los cuales discuten sobre por qué se fueron del país y el otro por qué se quedó en el Perú, y el resto funciona como una especie de coro, el cual también refuerzan o critican a esas dos cosas principales. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. La pieza está en todo el tiempo funcionando, no usa sensores ni nada, sino está corriendo como un loop de 25 minutos. Se repiten, son 25 minutos y corre, ¿no? Está ahí eternamente, infinitamente. Me siento feliz de haber nacido en Perú. Me siento feliz de haber nacido en Perú. Tras la pausa, ingresaremos a estos nuevos espacios virtuales a través de una muestra llamada Nuevas Realidades de Espacio Fundación Telefónica. Estamos viendo Umbrales.
En Espacio Fundación Telefónica, 12 artistas de diversas partes del mundo exploran acerca de cómo Internet y lo digital impactan nuestra percepción propia y también de la realidad. Me llamo Carmen Salas y soy la cofundadora y directora creativa de Alphaville. Y Alphaville es una agencia de comisariado cultural y un estudio creativo con sede en Londres que se enfoca en la exploración del arte y la tecnología digital a través de exposiciones, de programas educativos, conferencias, proyectos digitales y muchas más cosas. Todos los artistas que presentan obras en esta exposición están transmitiendo un poco cómo las nuevas tecnologías abren nuevas maneras de expresarse y de crear en espacios virtuales, en aplicaciones de móvil, en impresiones en 3D, y aparte están un poco intentando transmitir cómo cambia nuestra personalidad, nuestra identidad y nuestra manera de comportarnos cuando interactuamos con el mundo virtual y con redes sociales, mundos simulados y el Internet en sí. El ser humano creó la máquina, la máquina creó puntos suspensivos, y lo que queríamos explicar en esa área es exactamente esa relación entre la máquina, el robot y el ser humano, y entre ellas presentamos a Keof, el robot de Jan de Coster, que es un artista belga y que lo que quiere expresar es un poco en esa relación, que este robot representa un tipo de máquina del siglo XXI en el que el robot no se muestra como un ordenador pasivo de los años 90, sino que es un robot que te acompaña en el día a día. El artista ha programado este robot en especial para la exposición para que tome fotografías de toda la exposición y de la audiencia, del público. Y está subiendo todas las fotografías constantemente a Twitter y se comporta, le hemos dado el rol, o el artista le ha dado el rol del fotógrafo de la exposición. Entonces está tomando como una conducta casi humana. Quiere decir, no tenemos un fotógrafo en la exposición y es el robot. Y queríamos un poco, el artista quería un poco explicar o mostrar esa relación que tenemos hoy en día con la máquina, que no es el fin del mundo. Nos está ayudando a vivir, a trabajar mejor y a tener un poco más de tiempo libre y de disfrutar de la vida. Hay un vídeo en el que el artista quiere explicar un poco cómo los robots quieren aprender de nuestra vida para ayudarnos a vivir mejor. Y eso es lo que explica un poco el vídeo, de cómo quieren aprender a cocinar, quieren aprender a conducir un coche, y todo para facilitarnos nuestra vida en el futuro, para convivir mejor, colaborar, crear obras de arte juntos, conducir, cocinar. Es como una relación de amistad con la tecnología y con la robótica, con la máquina. Bueno, la obra del artista inglés David de Coyola, así como las obras que se presentan justo al lado de Markdorf, lo que quieren expresar es la digitalización del mundo natural. Ellos se han basado, para empezar, para crear las obras, se basan en la vida natural y luego superponen elementos digitales, y lo que quieren hacer es hacernos ver cómo cambia la percepción del mundo natural cuando se superponen elementos digitales en la naturaleza, y hacen un poco una reflexión crítica y constructiva de cómo el mundo digital está transformando totalmente la naturaleza, y en general lo que hablan es de la digitalización del mundo natural. Ese es su trabajo de investigación y de creación artística, que llevan mucho tiempo, muchos años trabajando en ella de diferentes formas. Es como la deconstrucción, se llama Nature, así es un poco la deconstrucción del mundo natural a través de una práctica digital. Se deconstruyen las plantas y las flores con el código, con un software, con elementos digitales. Hay dos obras interactivas de la misma artista, Carolina Sobeca, que ha venido aquí a presentar la exposición. Es una artista de Nueva York
y son las dos obras que abren la exposición. La primera se llama Perfect Creatures y la segunda It Is You, y las dos hacen una reflexión sobre cómo cambia nuestra percepción cuando interactuamos con el mundo virtual y cambia nuestra percepción del yo y nuestra percepción del mundo que nos rodea. Carolina Sobeca es una artista estadounidense que explora cómo es que la tecnología influye en nuestra percepción de la realidad cuando interactuamos con entornos virtuales y cómo es que la tecnología también impacta en nuestra autopercepción y la del mundo que nos rodea. And I think the way we construct our image of ourselves is very important. We construct it from various outside inputs, partly from interaction with other people. So in the case like this, when we look into the mirror and we see an image there, and we have two different kinds of inputs, two different layers of input confirm each other, and so these two senses collapse into creating this one stable identity that includes both, you know, my feeling like I'm moving my head, but what I'm seeing is also included in what I think is me. The viewer interacts with a crowd of people, and the crowd of people is initially looking at something that they're sort of obscuring from the viewer's point of view. Their backs are facing the viewer, so the viewer can kind of look over their shoulder a little bit to see what it is that they're looking at initially. And the group will kind of like look back at the viewer behind them to see who it is, and the group of people will actually turn around and become the audience for the viewer. So it will flip this social role that the viewer had from the viewer to the performer. The viewer becomes the performer as the sort of group will applaud him and applaud his action if they think they're interesting enough. If they're not, you know, and if they're not interesting enough, they'll get bored and go back to looking at what they were looking at before. Sí, Lia es una artista de software austriaca. En su obra, Lia cuestiona si la autoría es del artista, que es el que programa la máquina, el ordenador, para crear obras infinitas digitales en tiempo real, o si la autoría es de la máquina, que con todos los avances tecnológicos la máquina casi puede funcionar sola y puede crear obras de arte sola. En el caso de ARX 21, la obra está creando continuamente de manera infinita y ha sido creado por el artista, pero es un sistema totalmente autónomo. Entonces Lia intenta cuestionar quién ha creado la obra, quién ha producido la obra, ¿es el artista o es la máquina? Y bueno, esa es su línea de investigación con las obras que realiza. Sí, esa obra es muy interesante, es de un estudio mexicano que se llama Realitat. La obra se llama Microsonic Landscapes y es una exploración algorítmica de la música en la que se transforma lo oculto en lo visible. Lo oculto es el sonido de la música y lo visible es la materia, y se hace a través de un software y de impresión en 3D. Lo que han hecho es han elegido 5 álbumes de música, desde Portishead hasta Anthony and the Johnsons, y se han transformado los sonidos en impresiones de 3D y se crean nuevas esculturas a través del sonido. Nos parece muy interesante porque se crean esculturas de 3D del oculto, del sonido, que no tiene materia. Nos parece muy interesante presentarlo en la exposición. La diferencia entre las curadoras de arte digital y otro tipo de arte es que tenemos que hacer un poco de todo. Tenemos que saber montar un equipo técnico, hasta producir, hacemos muchísima producción, hasta hacer investigación. O sea, tenemos que
saber un poco de todo, desde cosas técnicas, saber montar una instalación interactiva, un poco de código, de software, básicamente de todo. Muestras de arte en las que se usa tecnología implican un conocimiento de software y de hardware de parte de los artistas, a diferencia del arte tradicional. Y en las muestras que hemos visto, tanto hacer la audición como nuevas realidades, lo que se plantea en el fondo es una visión crítica de la actividad del artista. Las invenciones, los prototipos y las tecnologías o piezas de arte tecnológico que hemos visto también nos están hablando de un nuevo reto. ¿Cómo es que será la expresión cultural en el futuro? Y además, ¿cómo es que el arte usará estos espacios digitales para expresarse? Gracias.